En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola fide, por la fe, en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Por la tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación, con valor y claridad, llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Nos paramos firmes en un solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. En cada rincón, tú nos brilla sin cesar. Los apologistas del mundo van a enseñar. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Ok, muchas gracias, Juan. Comienzo con la primera introducción a esta tesis que voy a presentar. Número uno, la sola escritura no rechaza, no adjudica, no asume en una parte nada que no sea sustentable con la Biblia, pero no rechaza, no abandona y no deja de lado cualquier cosa que nosotros podamos sustentar a través de la palabra de Dios. Como cita el apóstol Pablo, de que nosotros debemos escudriñar todas las cosas y retener lo bueno. Por lo tanto, el error grave que tienen muchos de nuestros queridos amigos católicos romanos, que muchos lo hacen por maldad y malinicencia, otros lo hacen por total desconocimiento, es que entienden que la sola escritura es únicamente utilizar la Biblia para abandonar todo lo demás. Ahora, todo lo necesario para conocer que Cristo es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo, que se encarnó, murió y resucitó y mantiene una naturaleza humana
en su eterna también naturaleza divina, en la persona de Cristo, donde radican estas dos naturalezas, la palabra de Dios la sostiene. Voy a comenzar mi tesis diciendo lo siguiente. La doctrina de la unión hipostática sostiene que en la persona de Jesucristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Esto significa que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre en una sola persona. Esta tesis se basará únicamente en la palabra poderosa de Dios, la que Dios permitió que los profetas tuvieran como fundamento y los apóstoles recibieran como fundamento para la base sustentable para nosotros obtener la fe escuchando la palabra de Dios. No concilios, no hombres que son falibles, ni hombres que se creen infalibles, sino únicamente la revelación guiada por el Espíritu Santo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, para demostrar esta verdad teológica fundamental, indica lo siguiente. Jesucristo es verdadero Dios. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Ahí no necesitamos que una persona 500 o 600 años después indicaran a los apóstoles esta verdad incontrovertida. Y él habitó entre nosotros. Este pasaje declara explícitamente la divinidad de Jesucristo como el verbo que se encarnó, quien es identificado como Dios mismo entre nosotros. Aquí se afirma que la palabra eterna de nuestro Señor, que es Dios, tomó forma humana sin dejar su naturaleza divina. Hay que hacer cursos de filosofía para entender lo que el Espíritu Santo nos guía a través de su palabra. Claro que no. Segunda de Colosenses, capítulo 2, versículo 9, indica lo siguiente. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y plenitud de la deidad tiene una correlación directa con terminología que indica que ahí se habla de lo que es o tiene Dios o quién es Dios en su naturaleza, en su existencia, en su ontología, en su ser. Por lo tanto, si la Biblia me indica que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no hay que esperar 500 o 700 años después. La palabra de Dios es clara y contundente en ese texto. Pablo subraya que en Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad de manera corporal, indicando que la totalidad de Dios está presente en la persona de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 3 en adelante, todavía es mucho más contundente la palabra del Señor para indicarnos que Jesucristo verdaderamente es Dios y verdaderamente es hombre, y que en él, que se manifestó ante personas que le vieron y le palparon, él verdaderamente tiene en su existir, en su encarnación, estas dos naturalezas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esencia, naturaleza, todo tiene una correlación en la terminología, y la terminología no revela la verdad después de que pase el tiempo, sino que la verdad es mostrada, y luego que pase el tiempo, entonces uno puede entender esta revelación, no importa los conceptos que se utilizan. Ahí la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 lo muestra taxativamente. Isaías capítulo 9, versículo 6, palabra de Dios en el Antiguo Testamento, nos indica que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, atributo de Dios, consejero, Dios también en ese atributo en el Antiguo Testamento, Dios fuerte, único que tiene esa terminología ontológicamente, Padre eterno en el carácter de su soberanía, autoridad y poder, príncipe de paz, combinado con otros textos del profeta Isaías, cuando indica claramente que Dios está enviando a Dios en el término en hebreo, Elohim, Adonai Elohim, enviando a su Adonai Elohim, igual como también lo establece el profeta David en los Salmos. Jesucristo es el verdadero hombre. Primera de Juan capítulo 1, versículo 14 en adelante. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este versículo no solo afirma la divinidad del verbo, sino que también enfatiza la realidad de su encarnación. El verbo eterno se hizo carne. Filipenses capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios, en forma de Dios, y no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, es decir, tomando forma humana, sin dejar de ser Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pero el texto dice, el cual, siendo en forma de Dios. En ninguna parte de la Biblia no van a encontrar un solo texto que diga, y dejando de ser en forma de Dios. Eso no aparece, y eso lo indica la palabra de Dios, sin la necesidad de un grupo de filósofos 600 o 700 años que vengan a inventarse cosas
para tratar de decir que la iglesia antes de ellos no entendía que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Primera de Timoteo 2:5 indica, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto fue revelado al apóstol Pablo luego de la resurrección de Jesucristo, donde el apóstol Pablo está diciendo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo. No dice, y hay varios mediadores o casi mediadores o intermediarios, solamente menciona a Jesucristo y lo menciona también en el concepto de hombre, sarx, humanidad, para que nosotros entendamos desde la palabra del Señor que Jesucristo ante el Padre sigue siendo verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Es esto difícil para entender a alguien? Bueno, para personas que tienen una base fundamental en la confianza de los hombres, que dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón más que todas las cosas y que todo hombre sea mentiroso y el único veraz es Dios en su palabra. Aquí está claramente identificado que Cristo Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y ya lo enseñó el apóstol Pablo, no un grupo de filósofos 600 años. Isaías 53 establece: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero antes de esta profecía, ya el profeta Isaías había dicho: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y le había llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Necesitamos filósofos 600 y 700 años para demostrar esto. Falso. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Y de hecho es la palabra de Dios la base fundamental, la única infalible, que puede hacernos entender que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La unión hipostática o dos naturalezas en la sola persona son conceptos, hermanos y amigos, pero la palabra de Dios tiene la sustancia, tiene la esencia, tiene el componente para llevarnos a entender a través del Espíritu Santo todas las cosas que Cristo le enseñó a sus apóstoles. Y nunca los apóstoles dijeron: necesitamos a los filósofos para que ellos reciban la revelación. No, eso es un invento de los hombres. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es llamado Dios con nosotros, lo que indica que en él, ahí está la naturaleza, la plenitud de su naturaleza, y habita con los hombres en una unión perfecta de las dos naturalezas en la persona de Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 19 en adelante indica: porque agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Si mi oponente lo que va a decir es que la Biblia no tiene manera de demostrarnos a nosotros que Jesucristo tiene toda la plenitud de la naturaleza del Padre, entonces mi oponente estaría destruyendo toda la historia del cristianismo, todos los concilios que por lo menos tenían algunas cosas positivas y todo lo que la palabra de Dios le reveló supuestamente a su iglesia. El problema que tenemos acá, hermanos amigos, y lo muestro en mi tesis, es que los católicos, por tener animadversión a la palabra de Dios, por querer refutar a la palabra de Dios, por querer pisotear la revelación plena que Dios le permitió tener a los profetas y a los apóstoles, se confabulan con otros herejes blasfemos para decir: la Biblia no puede sustentar las dos naturalezas de Cristo, y por lo tanto vamos a hacerle una acusación a los hermanos evangélicos para que ellos tengan que decir: la palabra de Dios es innecesaria. Pero eso son mentiras de Satanás. Eso son mentiras de los que quieren traer un nuevo evangelio que la Biblia le llama evangelio anatema. Colosenses capítulo 1, versículo 19 dice: porque agradó al Padre que en él habitase la plenitud de la deidad. Y esto está mostrando nuevamente que la plenitud de la deidad compone todos los atributos ontológicos del ser, y por lo tanto Jesucristo, que tiene la plenitud, tiene en él la composición plena ontológica de la naturaleza misma del Padre y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 2 versículo 14 indica: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién participó? El Todopoderoso. ¿Quién es el Todopoderoso? En que en el principio era con Dios y que era Dios. ¿Se necesitan filósofos para esto? No. La palabra de Dios es contundente en esta parte. Ahora yo quiero que mi querido amigo oponente, que me invitó a debatir y que también trajo una tesis para nosotros refutar sus silogismos, yo quiero que él también aborde este desarrollo axiomático que le voy a mostrar. Axioma número 1. Si Jesús es verdaderamente Dios, entonces posee la naturaleza divina, omnisciencia, omnipotencia y eternidad, y todos los demás atributos junto al Padre y al Espíritu Santo. Texto que apoya este silogismo: Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Colosenses capítulo 2, versículo 9 en adelante. Jesús descrito como el verbo que era Dios y en quien habitó toda la plenitud de la deidad. Por lo tanto, se puede concluir que él es verdadero Dios y verdadero hombre. Axioma número 2.
Si Jesús es verdaderamente hombre, como establece la palabra de Dios, entonces posee una naturaleza humana, nacido de mujer, como establecen los profetas en el Antiguo Testamento, limitado físicamente, sujeto al sufrimiento, en esa parte como lo enseña Isaías capítulo 53. Texto que apoya eso también, Filipenses capítulo 2, versículo 7, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, y estoy pura y exclusivamente mostrando lo que indica la palabra de Dios. Axioma número 3. Si Jesús posee ambas naturalezas, como estamos viendo directamente en la palabra de Dios, sin intermediarios de filósofos que pueden inventarse incluso conceptos que pueden ser engañosos en muchos términos, entonces debe haber una unión en su persona donde ambas naturalezas coexisten sin mezclarse ni dividirse. Textos que apoyan esto, Hebreos capítulo 1, versículo 3 en adelante, Colosenses capítulo 1, versículo 19 en adelante. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, mostrando su divinidad. Pero también, ojo con esto, queridos amigos católicos, tomó carne y sangre mostrando su humanidad. Ambas naturalezas coexisten en una sola persona. ¿Quién indica esto? La palabra del Señor. Axioma número 4. Para ser mediador entre Dios y los hombres, Jesús debe compartir la naturaleza de ambos, ¿no? Tanto la divina como la humana. Textos que apoyan esto, Primera de Timoteo, capítulo 2, Hebreos, capítulo 2. Jesús, en este contexto bíblico, se muestra como el único mediador perfecto, porque no tiene mancha, sin arruga, como establecen también los profetas del Antiguo Testamento, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, donde no se necesita intermediarios para llegar al Padre, pues Jesucristo nos enseñó que Él, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, solo se le debe pedir al Padre en su nombre. Podemos mostrar una primera conclusión en estos silogismos. La Biblia enseña claramente que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que estas dos naturalezas están unidas en una sola persona. Esta unión hipostática, término que sí está en la Biblia, hipóstasis, porque lo enseña también la palabra de Dios, no solo inventaron unos filósofos 600 años después, como que los padres apostólicos, los apóstoles y ni siquiera los profetas tenían ni la más mínima idea de que Jesucristo se iba a encarnar, porque tenían que esperar a que surgieran un concilio 600 años después. Y plenamente él, teniendo la naturaleza humana, así como la naturaleza divina, podría cumplir con la obra de reconciliación del ser humano ante Dios. Esta doctrina es fundamental para la fe cristiana y está sostenida por numerosos pasajes bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento, como lo estoy presentando acá, como en el Nuevo Testamento. Ahora, el problema sería que usted se haga partícipe y cómplice de la oscuridad, que se haga partícipe y cómplice de los que tratan de pisotear la sangre de Cristo, la persona de Cristo, para simplemente usted enorgullecerse y llenar su ego para decir que ustedes están derrotando a la alianza evangélica, lo cual eso no viene del Espíritu Santo. El concepto de hipóstasis se refiere en términos teológicos a la sustancia o naturaleza que define a una persona. En el contexto de la unión hipostática se refiere a la unión de dos naturalezas, divina y humana, en la persona de Jesucristo, sin confusión, sin división, sin mezcla. Este término tiene su origen en el griego y su uso en la Biblia proporciona una base sólida. Repito, su uso en la Biblia proporciona una base sólida para entender esta doctrina. Porque entonces, ¿de dónde la sacaron? Se la inventaron los filósofos. La palabra del Señor no tiene esa revelación. Uso de esta palabra, que es muy importante, hermano y amigo, que está viendo este debate. Hebreos capítulo 1, versículo 3 en adelante, dice lo siguiente: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, hipóstasis, repito, hipóstasis, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿De quién estaban hablando ahí? De aquel que se encarnó. ¿A quién vieron? ¿A quién palparon los apóstoles? Al verbo tocante de vida. ¿Cómo lo veían? En su forma humana. Se acabó el tiempo. En toda Latinoamérica se escucha la verdad. Sola fide, por la fe, en Cristo está la paz. Sola gracia, su favor nos dio la libertad. Su palabra es eterna, sola escritura es real. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria. A Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también,
defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. En el sur, por la tierra predicamos el evangelio que nos salva y nos amamos. En cada nación, con valor y claridad, llevamos su mensaje de vida y santidad. Nos unimos hoy en su nombre y su poder. Solo Cristo el camino nos hace renacer. En cada voz y corazón proclamamos con fervor, solideo, gloria, a Él damos todo honor. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica, unidos en el Señor. En Cristo estamos firmes, fieles en su amor. Sola fide, sola gracia, sola escritura hoy. Solo Cristo es Señor, solideo, gloria a Dios. Nos paramos firmes en un solo corazón. La verdad nos guía, es nuestra proclamación. En cada rincón, tú nos brilla sin cesar. Los apologistas del mundo van a enseñar. Salvador Barragán, Edgar Pacheco y Néstor Díaz, Carlos Velos también, defendiendo en alegría. Con la alianza evangélica,